Entonces calcularon las constantes de disociación, perdón, las constantes de formación del plomo con OH. Sí. ¿Y cuánto les dio? La KF1, 10 a la 6.2, la KF2, 10 a la 4.1 y la KF3, 10 a la 3. Pero sería la KF1, sería la de 3, porque es la primera disociación de la base. ¿Sí? Ah, ok. Luego la 2 sí es 4,1 y la 1 sería 6,2, porque sería la disociación ya de la última, ¿no? Ok. Así como cuando teníamos el ácido fosfórico, la primera disociación del ácido, ahí la partícula era protón, la primera disociación del ácido era el H3PO4, que me daba H2PO4 más protón. ¿Ok? Sí. Jimena. Porfa, pero no beta 1 sería igual a KF1. La beta 1 es la formación del primer complejo. Y las constantes de disociación, son, sí tienes razón, la KF1, aquí la KF1, con OH la formación del primer complejo. Sí. Que sería Y, igual a la beta 1, ¿no? y la KF1 es igual a la formación del primer complejo también. Y sí es 6,2. Y el otro es 4 y el otro es 3. Bueno, 4,1 y 3. Ok. Ajá. Y ahorita vas a ver por qué. O sea, es que va a cambiar aquí porque la partícula es OH así está bien, ¿sí? Pero para este caso, ya tienes tu diagrama, vamos a hacer el diagrama de zonas de predominio, ¿ok? Sí, ya lo dice, profa. Y luego lo vamos a pasar a pH. Ah, ok. Ajá, y entonces, sí, el ácido es el plomo 2 más, y la base de la KF1 sería el PbOH, ¿ok? Sí. Y entonces, este, ¿cuáles serían las constantes de disociación del ácido? Cuando cambie la escala. ¿Ok? Sería. ¿Qué pasó? O sea que cuando cambie la escala, porque ahorita
sería una POH, una escala POH. Exacto, porque la partícula es OH. Pero sí, pero si cambio la escala a pH, tendríamos 14 menos 6.2, 14 menos 10.3 y 14 menos 13.3. Ah, ok. Entonces, bueno, no es cierto. Tendríamos que cambiar las sucesivas para la escala. Entonces, la de 6.2 sería 14 menos 6.2, luego 14 menos 4.1 y 14 menos 3. Ok. Ok. Entonces, ahorita lo estamos haciendo con la partícula OH, pero normalmente medimos el pH y entonces cambiamos la escala a pH para ver cómo nos predominan las especies y tener las dos escalas, ¿sí? Y ver en este caso quién es el ácido y quién es la base. Sí. Porque cuando lo estoy haciendo con OH, pues más bien sería un complejo. Lo tomaría así porque tengo así como lo hice con el hierro fenantrolina, que la partícula era fenantrolina, y íbamos aumentando el número de fenantrolina, ¿sí? Y luego dismutaron todas y pasaba directo de hierro 2 hasta hierro 2 con 3 fenantrolina. Pero ahí no Sí. tengo problema porque es la escala de fenantrolina y depende de la concentración de fenantrolina. Pero en el caso del pH y el pOH, ¿sí? El pH más el pOH me va a dar 14. Entonces puedo poner la escala en función de pH o puedo poner la escala en función de pOH. Ok. Entonces, les pedí que me hicieran el diagrama en función de pOH porque tenemos los datos de OH. Y como ya tengo la escala, la puedo pasar a escala de pH, cambiando los valores a, a 14 menos el valor de pOH para tener el pH. Como pH más pOH es igual a 14, tengo el pOH y calculo los pH. Sí. Y hago la escala de pH. Entonces, en la de pOH voy a poner arriba el donador de OH y abajo el receptor. Y cuando la cambio a pH, lo tengo que poner al revés. Ah, ok. Pero eso me pasa en el agua porque tengo dos partículas, el protón y el OH. Puedo poner en función de cualquiera de Sí. las dos. ¿Ok? Sí, doctora. Jesús no quiere el sábado. Entonces te lo hago el viernes, Jesús. Ya van a ser 8:30. Y somos 30. Contándome yo. ¿Y cómo van con sus demás materias?
Es muy pesado las clases en línea, mucho más trabajo. Sí, Muchas tareas. y eso que yo todavía no les dejo muchas tareas. Entonces, hoy que hagamos los diagramas, acabo lo del apunte del OH. Es que se me borró. Y y ya se los mando. Ujú. Ok, Pero esta parte va a ser después, ¿eh? O sea, ahorita lo que ya tienen todo de lo primero que vimos. sí. Ujú. Oiga, y esta semana igual daría asesorías el miércoles y Sí, el jueves. sí. Sí, ok, gracias. Así que si estudian y tienen dudas, pues me preguntan. Ujú. Sí, muchas gracias. No, pues de qué es mi trabajo. O sea, mi trabajo es enseñarles y checar que ustedes aprendan. Y si tienen dudas, pues tengo que resolvérselas. Y yo sé que está muy difícil así. Les digo, no sé ni cuántos están luego en la clase, porque sí voy apuntando los nombres conforme van apareciendo, pero luego se van moviendo los nombres. Y luego ya no sé a quién apunté y a quién no. ¿Qué pasó, Fernanda? El examen es el sábado. Y va a llegar en diferente horario porque les voy a ir mandando a cada uno su examen. Pero necesito que me escriban un correo porque les digo, se supone que son 70 y si hago 70 exámenes, pero nada más van a presentarlo 40, sí, pues tener claro quiénes son los que están entrando, ¿no? ¿Ok? Ok, ¿le escribimos desde hoy o hasta el sábado? No, pues me escriben desde hoy y yo voy a mandar un correo después para decirles que voy a hacer el examen el sábado y que necesito que me confirmen que lo van a presentar, ¿sí? A los Ok, que están viniendo siempre, pues me mandan el correo, ¿sí? Y ya está. Ujú. Y ya hago la lista y les mando solo a los que están entrando. ok. Ujú. Bueno, pues este es el diagrama, ¿sí? Con los valores de las constantes. Entonces, es un diagrama de predicción de reacciones, ¿sí? Y si yo quiero ver si predominan estas especies, tendría que ver, bueno, no sé si llegaron a hacer este. Entonces, primero calculamos las constantes, que les digo que se me borró.
Y entonces tengo los datos de estos equilibrios. Ese perfil lo tengo. ¿Sí? Y entonces, fíjense, aquí tengo los equilibrios. Uh-huh. Y tengo el beta 1, el 6,2. Les di el beta 2, 10,3 y el beta 3, ajá, 13,3. Y les pedí que calcularan las constantes de formación. Y entonces tengo la del 6,2, que es la primera formación, que es igual a la KF1 para la partícula OH, y luego este, que está aquí, pongo el equilibrio y lo encuentro, ¿sí? Poniendo el equilibrio y luego sumando los equilibrios, uh-huh, y así cada uno, ¿ok? Entonces, mis equilibrios, para el primero tengo plomo 2 más OH, que me da plomo OH, que es igual a 10 a la 6,2. Y luego, eso lo calculo con los datos que tengo. Uh-huh. Y luego el que sigue es el plomo OH más, con otro H me da el plomo OH2. ¿Y es cómo lo calculo? Voy a tener tengo que poner aquí el de plomo H, que es del 6,2, pero inverso. Entonces tengo plomo H más 1H que me da plomo H2. Este lo pongo inverso, ¿sí? Y entonces me queda a este inverso, tengo que ponerle la beta 2, uh-huh, que es plomo más 2OH que me da esto, uh-huh, y ya está. Me queda 10,3 menos 6,2 y esa es a la 4,1, ¿ok? Para los que no lo hicieron, ¿sí? Sí. Luego, ya tengo el de 6,2, que es el beta 1. Uh-huh. Tengo el KF2, que es 4,1. Y para el tercero, para el KF necesito el plomo H2 más OH, que me da plomo H3. Uh-huh. Y en este, lo que tengo que hacer es lo mismo que en el anterior. Primero pongo la beta, así como está, que es 10 a la 13,3. Luego, ¿qué pongo? El inverso de este. Entonces, si pongo el inverso de este, me va a quedar el plomo OH2, ¿sí? Más OH, que me da plomo H3, porque con este al inverso se va a ir 2 OH y nada más me va a quedar 1. Y entonces tengo 13,3 menos 10,3, me queda 10 a la 3. Uh-huh. ¿Ok? Sí. Entonces ya con estas constantes sucesivas, ya puedo hacer el diagrama lineal, uh-huh, que es este que está en el de PowerPoint. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, vamos a ver que si yo hago el diagrama de... Aquí vemos otra vez que el agua con el agua va a dar ahora aquí OH y aquí
protones. Y entonces, va a ser la misma reacción que cuando tengo la de protón, agua, que me da OH más H3O más. Pero como la flecha va a la izquierda, pues ya está, no, el agua no va a reaccionar, sino que se va a disociar y me va a dar 10 a la menos 7 de OH y 10 a la menos 7 de H. Conforme voy poniendo hidróxido para cambiar el pOH, entonces, a valores de pOH menores a 3, va a predominar aquí esta especie. ¿Ok? Entonces, el diagrama de zonas de predominio sería de esta forma. En función de pOH, y aquí no tendría que poner estos valores. O sea, no tendría que poner las especies, bueno, porque las especies que predominan, pues voy de pOH 0 a pH 14. Entonces aquí, este es el diagrama de predicción de reacciones, este es el diagrama de zonas de predominio y todas las especies del plomo con OH predominan. ¿Sí? Y vemos que la que tiene menos OH, pues predomina hasta valores de pH muy chicos, 10 a la menos 7, 10 a la menos 8, 10 hasta 14, 10 a 14. Y concentraciones altas de pH que van de 0 a 10 a la menos 3, ¿sí? Predomina que tiene más, y así sucesivamente. Porque todos los anfolitos, ¿sí?, van hacia la izquierda. Entonces tengo dos anfolitos, el plomo OH y el plomo H2, y la flecha iría hacia la izquierda y por los anfolitos predominan. ¿Sí? Entonces hacemos lo mismo que estábamos haciendo con los ácidos. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a seguir con los equilibrios de ácido-base. ¿Sí? Y bueno, y aquí tienen otros dos ejercicios del 5NOH y el 5NOH. Tienen todavía dudas para que se hagan y vean cómo queda. ¿Ok? Bueno, entonces, todo esto es porque lo que queremos saber es cómo se comportan los ácidos y las bases, y quería que les quedara claro que los metales, ¿sí?, son ácidos, también nos van a dar un pH en la solución. Entonces les decía que el hierro es un ácido fuerte, y que si hago una solución de hierro 3, 1 molar, me va a dar pH de 0. Y bueno, a ver, en algún momento les puedo hacer el experimento. Entonces, aquí, ahora lo que vamos a ver es, cuando yo tengo un sistema con un solo protón, los equilibrios que me van a estar, todos los equilibrios que voy a tener en el agua, y cómo voy a saber las condiciones de todas las especies que están en esa solución. Y además, cómo es qué pH, cómo calcular los pH de la solución. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un sistema monodonador, o sea que nada más tengo un protón, y nada más me puede donar un protón,
Entonces, si añado el ácido clorhídrico, por ejemplo, al agua, ¿cuáles serían las concentraciones de todas las especies que están ahí? ¿Cuál sería el pH de la disolución? Entonces, primero, aquí pondría el equilibrio, ¿sí?, de lo que estoy poniendo en el agua. Entonces, si tengo el ácido, ¿sí?, se disocia en un protón más la base, y la constante de acidez es igual al protón por la concentración de la base entre el ácido, ¿ok? También tengo el agua, así que tengo que considerar la constante de autoprotólisis del agua, que es la disociación del agua. Entonces tengo agua que me da protón más OH, y la KW es la constante de autoprotólisis que me da una concentración de protones por OH que sabemos que es de 10 a la menos 7. ¿Sí? Maestra, una pregunta. ¿Aún sigue las diapositivas de PowerPoint o cambió de...? Ahorita les estoy contando. Ah, ok. Y entonces, lo que tengo en el agua, tengo agua y tiene una constante que es la KW, y tengo el ácido y tiene una constante de acidez. ¿Ok? Entonces, otra cosa que tengo que analizar para saber cuánto tengo es qué concentración tengo de cada una de las especies. Y para eso, entonces, sí, ya tengo que hacer determinaciones. ¿Ok? Entonces, me voy a ir ahora sí al documento. Que es este. ¿Ok? Entonces, tengo la ecuación de la disociación del ácido, tengo la autoprotólisis del agua, y voy a sumar las concentraciones totales del agua. Le voy a llamar C0. Entonces, la concentración total que tengo de A va a ser igual a HA más A menos, que me da C0. Y también tengo la ecuación de electronegatilidad. Entonces, yo tengo que tener igual concentración de aniones que de cationes. ¿Ok? Entonces, en este caso, el único cation que tengo es el protón, y le tengo que restar los aniones, que en este caso es la base A menos y el OH, y bueno, el agua es neutra y el HA es neutro, no va a contribuir a la ecuación de electroneutralidad, pues, su carga es cero. Entonces, cuando sume todos los protones con los aniones, me tiene que dar 0. Entonces, de aquí despejamos la base de A, y entonces me va a quedar que la concentración es igual, ¿sí?, a menos más despejada de la A menos, ¿ok? Entonces, si yo despejo de aquí A menos, me queda la K entre el protón, o más bien el protón entre K, ¿sí?, y luego multiplicado por A menos, ¿ok? Así que si yo sumo todas estas ecuaciones, tengo que, si sustituyo el OH en la ecuación de electroneutralidad, y pues el OH es igual a KW entre protón, y entonces el protón menos KW entre protón más la concentración entre 1 más H más entre K, que es A menos, va a ser igual a 0. Cuando yo rearreglo esta ecuación, me queda, para los protones, H cúbica, el protón al cubo, más K al cuadrado, menos H más por KW más KC0 menos KW K0.
¿Sí? Qué horror, ¿verdad? Y entonces, si yo quiero calcular el pH para cada concentración que tengo del ácido, pues entonces voy a poner aquí estas ecuaciones. Entonces, ¿sí? Aquí yo tengo la concentración. Y la concentración, ¿sí se ve la de Excel? Sí, sí se ve, profesora. Ok. Entonces, si yo me voy, o sea, yo pongo el pH en A, y en U, o sea, tengo el pH aquí, 238, y aquí, sí, tengo la concentración. Pero el P es menos logaritmo de la concentración, ¿sí? Y entonces, cuando yo tengo una concentración de 0, un PC 0, tengo menos logaritmo, o sea, sería, ¿cuánto sería 10 a la 0? 1, ¿no? 1. Entonces, cuando yo tengo una concentración igual a 1 molar, el pH es 2.38. ¿Sí? ¿Ok? Y luego, si es 10 a la elevado a la menos 0.05, ¿sí? Pues daría 2,4 y así sucesivamente. Entonces aquí les pongo esta tablita y entonces tengo el pKW a 14 y el pK del acético acetato es 4,76 sacado del ritmo. ¿Ok? Y entonces calculo para todas las concentraciones. Aquí nada más se ve hasta 1,15, pero calculo para menos pues, concentración desde 0 hasta 14. ¿Sí? Entonces tengo un ácido. Así el pH que me va a dar cuando estoy en 0 fue 2 puntos y cacho, ¿no? Y conforme voy cambiando, voy diluyendo, el pH se va haciendo, ¿sí? Menos ácido, porque estoy teniendo una concentración menor de protones, hasta que llego al 7, ¿sí? Cuando estoy en 7, el pH me lo da el agua. Y aquí, si yo sigo diluyendo y tengo pH, o sea, de concentración 10 a la menos 8, ¿sí? Quien me va a imponer el pH es el agua y va a ser 7 todo el tiempo. Porque luego llego a 10 a la menos 8, 10 a la menos 9, 10 a la menos 10, 10 a la menos 11, hasta que llego a 14. ¿Ok? Entonces, ese es el comportamiento del ácido acético. Y cuando yo estoy en esta zona, tengo mayor concentración de protones que me da el ácido acético que el agua. Y por lo tanto, aquí el pH me lo da el ácido acético. Cuando yo llego a una concentración de 7, el ácido acético me va a contribuir con una concentración pequeñita de protones comparada con la del agua. Y entonces, porque es un ácido débil, luego ahorita vamos a ver más adelante qué es un ácido débil. Y entonces ya la que me pone el pH es el agua y siempre 7. ¿Queda claro? No los voy a poner a hacer este diagrama, porque es complicado. Entonces, si yo calculo el valor de pH para diferentes ácidos y bases, cuando yo tengo una base, voy a tener valores de pH básicos que van a ir cambiando. O sea, por ejemplo, la sosa, voy a tener pH de 14 y va a ir cambiando hasta que llego aquí al 7. Porque en 7 tendría 10 a la menos 8, 10 a la menos 7 de
del agua y impone el pH del agua. ¿Ok? Y entonces aquí, cada una de estas rayitas corresponde a un sistema que tiene pKs que van de 0 a 14, y pKbs que van de 0 también a 14. Entonces, esta es la parte ácida y esta es la parte básica. Y si yo quiero calcular un pH, pues lo que hago es ver qué concentración tengo para un pKa o un pKb, y ya checo, dependiendo de la concentración, sigo la línea de el que tiene esa K o la línea del que tiene ese KB y calculo el pH. ¿Ok? Pero eso es muy complicado. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, aquí tuvimos que resolver una ecuación cúbica y pues yo tengo una hoja de Excel con el cálculo de todas estas. Entonces, lo que vamos a hacer es un método más sencillo para hacer el cálculo de las concentraciones de los ácidos y las bases, ¿ok? Que le llamamos método de perturbaciones. Porque a mí me va a estar perturbando el agua en mi sistema. Y entonces, y el ácido va a estar perturbándome mi sistema de agua. Entonces, aquí yo voy a tener dos equilibrios. El equilibrio del ácido que se disocia, donde se disocia con alfa, y el agua que se asocia. ¿Sí? Entonces tengo el protón y el OH. Y los dos me están dando protones. Entonces, aquí yo tengo, ¿sí? Que este se disocia el ácido en C0, 1 menos alfa. Y aquí tendría alfa C0 del protón y alfa C0 de la base. Pero el agua también se disocia y me proporciona un sigma de OH, un sigma, sí, que sería una concentración, pero esta es la aportada por el agua. Así que la concentración total de protón sería C0 alfa más sigma. ¿Ok? Y como estoy en la misma solución, sería para los dos. Aquí el agua pues sería 1. Y acá pues es la concentración que puse, que sería C0, pero C01 menos lo que se disoció de protón, que fue alfa C0. Entonces estas serían las ecuaciones de W considerando lo que se disoció. Entonces, con esto, yo puedo generar un diagrama para ver dónde tengo el predominio de los equilibrios. Entonces, aquí voy a graficar menos log de KW entre C0 al cuadrado, en función de menos log de K en C0. Entonces, cada ácido tiene una constante de disociación, que es K. Entonces, si yo saco menos logaritmo de la K entre la concentración del ácido, puedo ver en qué lugar de este diagrama se localiza y entonces con qué equilibrios voy a trabajar. Entonces, por ejemplo, si caigo en esta zona, aquí me predomina el equilibrio de la disociación del ácido. Si caigo en esta zona, aquí el que me pone las condiciones es el agua. Y si caigo en esta zona, tengo que considerar ambos equilibrios. ¿Ok? Entonces, eso es como tendríamos que hacerlo si somos muy rigurosos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar que estamos en la zona donde predomina solo el ácido. ¿Ok? Si no, tenemos que hacer muchos cálculos. ¿Ok? ¿Hasta ahí va bien? O sea, realmente el agua es complicada. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a obtener un vaso con agua, ¿sí? Y voy a poner una cantidad de
de un ácido y voy a calcular la concentración que estoy poniendo ahí. Entonces, yo puedo hacer ese cálculo de ver cuántas moles puse del ácido acético, por ejemplo, ¿sí? Porque tomé un volumen del ácido acético correspondiente a X número de moles. Y eso tengo que sacarlo del frasco. En el frasco viene la densidad, viene también la masa molar y vienen todos los datos que necesito para calcular. Y entonces, según yo, pues preparo una solución de cierta concentración para tener un pH que yo quiero. ¿Ok? Entonces aquí, si a mí me dan una solución y me dicen, pues tiene una concentración C0, cuando llega al equilibrio en mi solución, esta concentración ya no es la que tengo. Tengo C0,1 menos alfa, porque el ácido se va a disociar alguna partecita en alfa C0 y alfa C0. Y este es el equilibrio de mi ácido. Entonces tengo la Ka1, que es la primera disociación, y tengo la base por el protón entre la concentración del ácido. Si yo aquí sustituyo la concentración del ácido y del protón por alfa C0, que es lo que tengo aquí, alfa C0 y alfa C0, ¿sí? Aquí tengo C01 menos alfa, pues me quedaría, ahí no tengo el editor disponible. Tendría alfa C0 por alfa C0, y aquí me quedaría 1 menos alfa, esto entre paréntesis C0, ¿ok? Aquí me falta un C0. ¿Okay? Porque aquí tendría alfa C0 y aquí C0, 1 menos alfa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Entonces, aquí tendría, ¿sí? Esto por C0. Aquí necesito, esto me faltó. Entonces tengo alfa C0 entre 1 menos alfa. Pero esto tiene que estar multiplicado por C0. Más que aquí no puedo abrir el editor de ecuaciones. Entonces, si yo tengo aquí por C0, entonces uno de estos alfas se va con, o sea, yo tengo 1 menos alfa por C0. ¿Ok? Entonces aquí un C0 se va, ¿ok? Con el de abajo. Y tendríamos alfa cuadrada C0 entre 1 menos alfa. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces tengo alfa cuadrada C0 al cuadrado entre C0, 1 menos alfa. Uno de los C0 se me va, así que K1 me queda igual a alfa cuadrada por C0 entre 1 menos alfa. ¿Ok? Entonces, si yo el C0 que me queda arriba lo paso a donde está uno de los C0 se fue. Entonces el otro lo paso a la izquierda, me quedaría K1 entre C0 igual a alfa cuadrada entre 1 menos alfa. ¿Estamos de acuerdo?
Allá los perdí. No, sí estamos de acuerdo. Ok. Entonces, escríbanlo. Tengo K1 igual a alfa cuadrada C0 cuadrada entre C0, 1 menos alfa. C0 que multiplica a 1 menos alfa. Ujú. Entonces, luego les queda K1 igual a alfa cuadrado C0 entre 1 menos alfa y paso el C0 del lado izquierdo. Y me queda K1 entre C0 igual a alfa cuadrada entre 1 menos alfa. Y entonces vamos a rearreglar la ecuación y vamos a tener una cuadrática, que es alfa cuadrada más K1 en C0 por alfa menos K entre C0. Igual a 0. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular el pH, ¿sí? O sea, de aquí, si yo calculo alfa, puedo saber cuánto tengo de la base y cuánto tengo del protón, porque sé la concentración, ¿ok? Y con C01 menos alfa, tendría la concentración del ácido al equilibrio. Todas estas serían al equilibrio, ¿ok? Entonces, tendríamos al equilibrio alfa C0 y alfa C0 del protón, ¿sí? Y aquí vamos a decidir varias cosas, entre todos. Entonces, cuando yo tengo alfa, ¿sí? ¿Alfa qué es? ¿Qué es alfa? ¿Sería el grado de disociación? Ajá, entonces es una fracción, ¿ok? Porque sería la fracción que se me está disociando. Así que alfa, ¿de qué valor a qué valor puede ir? De 0 a 1. De 0 a 1. Entonces alfa va de 0 a 1, ¿ok? Entonces nosotros vamos a decidir, ¿sí? El 0 es, pues, 0, ¿no? Y el 1 sería el 100%. Voy del 0 al 100%. Entonces vamos a decidir qué parámetros vamos a poner para nuestro ácido. Entonces, el ácido, si no se disocia nada, si se disocia muy poquito, sería un ácido débil. Entonces tendríamos que elegir qué porcentaje consideramos que para nosotros fuera un ácido débil. ¿Cuánto se tendría que disociar? Entonces aquí yo puse un ejemplo. Puedo decidir que se disocia el 5% del ácido. Y entonces tendría un error de cálculo del 5% máximo. Eso querría decir que cuando se disocia completamente, ¿sí? Cuando ya tengo el 95% disociado en adelante, para nosotros sería ya se disoció completito, si considero el 5%. ¿Ok? Y lo que queda entre el 95 y el 5%, pues tendría, sí, pues el ácido asociado, que se va disociando, diferentes concentraciones, y tengo que ver eso, ¿ok? Entonces, ¿qué porcentaje les gusta?
Ujú. Un 20%. Que si disocia un 20%, tendríamos un error del 20% en nuestros cálculos. O sea, si yo me regreso aquí, tengo la cuadrática. Entonces, yo puedo calcular la cuadrática. Y puedo tener cualquier porcentaje. Hacerlo para cualquier porcentaje. ¿Ok? Profesora, Ujú. en la fórmula cuadrática, la KA1 son las constantes. O sea, tengo un equilibrio y solo tengo una constante de acidez. Ujú. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo alfa, C0 y alfa C0. Tengo la K1 y esto me queda como alfa cuadrada entre 1 menos alfa. Entonces, tengo K1 entre C0 igual a alfa cuadrada entre 1 menos alfa. Así que si yo esto lo paso para acá multiplicando, me quedaría K1 entre C0 por 1 menos alfa. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Me quedaría K en C0 por 1 menos K en C0 por alfa. ¿Ok? Y aquí Sí. tendría alfa cuadrada, nada más, igual a alfa cuadrada. Entonces, cuando paso la K1 en C0, que es con alfa, estaba como menos, pasa como más. Y cuando paso para este lado, K entre C0, me pasa como menos. Y entonces ya tengo la cuadrática y sería alfa cuadrada más K1 en C0 por alfa menos K1 en C0 igual a 0. Y Sí. entonces ya calculo alfa. Y entonces la incógnita es alfa. Entonces con esto yo puedo calcular el alfa y Pero hacerlo entonces, todo el tiempo. Y tendría que hacer la cuadrática todo el tiempo. Si yo pongo un límite de lo que es la fracción que se disocie, ¿sí? Yo puedo, o sea, depende de qué elijo, voy a tener un error. Pero si no, para todos los casos tendría que calcular la cuadrática. ¿Ok? sí. Entonces, si es un ácido débil, yo puedo hacer aproximaciones. Si es un ácido fuerte, pues también. Y siempre y cuando con el error que elija. Por ejemplo, cuando yo estoy en el laboratorio, al medir los volúmenes, al aforar, al pesar, y así, y a todo eso, yo tengo un error en el laboratorio, siendo súper exacto, del 3%. Porque pues sí, o sea, primero tengo que calibrar con mis pipetas, con las que estoy midiendo, y mi matraz cuando voy a aforar, la solución, etcétera, ¿no? Entonces, si es un matraz nuevo y está certificado y es clase A, ¿sí? Entonces, y además me dice el error que tiene. Debe estar en el matraz y en la pipeta. Incertidumbre. ¿Eh? Es la que se llama incertidumbre, ¿no? No. Es el error que tengo del Sí lo entiendo. Es un método del experimental. fabricante. Una cosa de la incertidumbre, que es cuando yo mido, por ejemplo, en una pipeta graduada, que va de punto 1 en punto 1, ¿sí? Sí. Entonces yo mido entre 4 y 5 y está dividida en 10. Entonces digo, tengo 4.3 más menos punto 1 entre 2, porque es un sistema continuo y es la mínima división de la escala. Sí. Pero si yo tengo un matraz aforado de 10, el fabricante me dice cuál es el error. ¿Ok? Entonces me dice, tiene usted un error de más menos tanto a tal temperatura. Así que yo tengo que checar la temperatura a la que estoy trabajando, la presión en la que estoy, ¿sí? Para que coincida con la del fabricante. ¿Sí? Pero si estoy en la universidad, donde el matraz volumétrico que estoy tratando de usar, lo han usado muchos estudiantes, ¿sí? Entonces puede haberse desgastado el vidrio.
y el volumen que voy a tener no va a ser el mismo. Así que tengo que calibrar todo el material que utilizo para saber los volúmenes que tiene. Ok. Nada más que bueno, eso no lo hacemos realmente cuando estamos trabajando en el laboratorio. Lo hago una vez en la primera sesión de laboratorio para que aprendan a hacerlo. Pero como tenemos un tiempo finito, entonces pues tomamos lo que dice el fabricante para hacer los cálculos, pero no es cierto, es mucho más porque ya tiene, o sea, no se El desgaste. desprengan y el desgaste también afecta. Ujú. Sí. De hecho, uno debe cambiar al menos cada 2 años todo el material de vidrio en un laboratorio, por ejemplo, farmacéutico, porque tienes que dar muy, muy exactos los resultados, porque luego hay medicamentos que son, por ejemplo, para los epilépticos, sí, luego hay unas tabletitas que son así como de 20 miligramos, ¿sí? de principio activo, y la pastillita completita pesa como 50 miligramos. Entonces, cuando haces el análisis, pues tienes que tener pues ser muy exacto y preciso, porque son medicamentos que son muy fuertes. Sí. Entonces, eso es lo bonito de que el que hace el método te diga exactamente lo que tienes que hacer. Y si es algo farmacéutico, tienes que basarte en la farmacopea. Si es algo industrial, tienes que basarte en el ASTM. Entonces, hay libros oficiales para cada tipo de industria que uno conoce. Y tienen que seguir la ley. Y los métodos que se van haciendo, tienes que validarlos, tienes que demostrarlos en diferentes partes geográficas para ver que te salen igual. Y qué correcciones tienes que hacer. Por ejemplo, si lo hago aquí en la Ciudad de México, estoy a una cierta presión porque estoy a un montón de metros más alto que el nivel del mar, a que lo haga a nivel del mar. Y entonces es bien divertido. Entonces, entonces hay que seguir esos métodos oficiales, ¿sí? Y firmas. Y si metes la pata, pues te quitan el título. Sí. Entonces y bueno, además, hasta bueno, yo estuve en la industria algún momento y les decía a una compañera que decía, ay, pues le falta poquito, ¿no? Le digo, ¿y tú qué? Estos medicamentos, tú los tienes que revisar bien. Le digo, ¿qué tal si se lo toma un familiar tuyo? Ah, pues compro de otro laboratorio. Y del otro laboratorio hace lo mismo que tú. O sea, ¿qué te pasa? ¿Estás mal? O sea, hay algo que se llama ética, síguelo, por favor. Entonces, y no le cambies nada a lo que dice el método, por favor, ¿sí? Entonces sí es una gran responsabilidad, y por eso es que con esto podemos hacer cálculos para saber más o menos qué pH me va a dar la solución, dependiendo de lo que pese, y la preparo. Y cuando ya termino de prepararla, se toma el pH, ¿sí? Y normalmente, si lo hace uno bien, está muy cercano a lo que tú quieres. Te quiero pH 5 y te da pues 4,9, 5,2, ¿sí? Okay. Sabes exactamente el pH que tienes. ¿Ok? Sí, gracias. Entonces aquí, normalmente a mí me gusta poner el 3%, porque es el error experimental que tenemos, ¿no? Cuando hacemos todo muy bien, ¿sí? Entonces, para hacer las decisiones, ¿ok? Pero ustedes, ¿cuál propondrían? ¿Un 7%? No, 0% de error no vas a tener nunca. No, 7. 7. ¿Qué dicen los demás? Sí, estoy bien. ¿Están de acuerdo con el 7? Es un error grande. Ya 5 es grande, entonces 7 es mucho más grande en nuestros cálculos.
Estos son nuestros cálculos para predecir lo que me va a dar. ¿Menor a 5? ¿Le dejamos 5? Sí. Bueno, ¿están todos de acuerdo? Sí. Ok, entonces aquí vamos a tener, ¿sí? Lo siguiente. Yo tengo la disociación y entonces me queda que K1 es igual a la concentración de protones al cuadrado entre C0. ¿Por qué? Porque tengo alfa C0 y alfa C0. Y alfa C0 es la concentración del protón y la otra alfa C0 es la concentración de A-. Pero en este equilibrio estos dos son iguales, así que yo puedo poner que esto es igual a H más al cuadrado. Entre C0, ¿ok? Si esta expresión de K1 igual a H más al cuadrado entre C0 le saco menos logaritmo, obtengo que el pK1 es igual a 2pH más logaritmo de C0. Y si reacomodo, bueno, si despejo el pH, cuando reacomodo la ecuación me queda que el pH es igual a 1/2 del pK1 menos 1/2 del logaritmo de la concentración. ¿Sí? Y así voy a saber el valor de pH de la solución que estoy preparando. Entonces, vamos a poner ciertas condiciones y aquí tengo que HA, ¿sí?, es igual a C0. ¿Qué pasó, Luis Antonio? Luis Antonio. No, nada, profesor. Es que dice que levantaste la mano. Entonces, sí, yo tengo aquí que con esta ecuación yo puedo calcular el pH. El pH sería 1/2 del pKa cuando le saco logaritmo y el pH lo paso para acá y tendría 1/2 del pKa y 1/2 del logaritmo de la concentración. Así que para calcular el pH sería 1/2 del pKa menos 1/2 del logaritmo de la concentración. Y de esta manera pues puedo saber el valor del pH de la solución que disolví. Y las concentraciones de A- y de H+, que son iguales, y las de HA. ¿Ok? Entonces, si es el pH, ¿sí?, puedo saber la concentración del pH, que sería menos, o sea, 10 a la menos pH sería la concentración. Si es el pH, sé la concentración de la base, porque son iguales. ¿Ok? Entonces me falta conocer la concentración del ácido. Pero yo sé el Ka y sé ya el pH. Entonces con esta yo puedo despejar C0, que es HA, y puedo conocer la concentración de C0. Entonces despejo HA y es igual a C0. Y el pH es igual a 14 menos pH, pero aquí yo ya puedo calcular cuánto vale la concentración C0, ¿ok?, de mi sistema. Eso es en general. Ahora, vamos a ver qué tan estable es mi ácido. Entonces, para ver qué tan estable es mi ácido, ya no veo nada. Para ver qué tan estable es mi ácido, lo que vamos a hacer es a poner ciertas condiciones. Nosotros vamos a calcular el alfa. Si mi alfa es de 5% y yo divido K entre C0, tendría K entre C0 igual a alfa cuadrada entre 1 menos alfa. Cuando yo pongo el 5% voy a tener 0.05. Y aquí tendría 1 menos 0.05. Así que K1 entre C0 sería 0.05 al cuadrado entre 1 menos 0.05. Si yo calculo esto, me da 10, K1 entre C0 me da 10 a la menos 2.6, ¿ok?
¿Hasta ahí vamos bien? Así que, si mi K1 entre C0 es menor a este valor, o sea, menor a 10 a la menos 2.6, ¿sí? Entonces, mi ácido es débil, ¿ok? Entonces, para lo que estamos decidiendo del 5%, si K en C0 es menor o igual a 10 a la menos 2.6, es un ácido débil. ¿Ok? Ok. Sí. Ahora, eso es para ese límite. Si el valor de K en C0 es mayor a 2.6, si el valor de K en C0 es mayor a 2.6, hasta otro nivel, hasta otro límite, voy a saber si es fuerte. Cuando es fuerte, se disocia completito. Así que voy a calcular ahora el límite para cuando es fuerte. Entonces, si tengo alfa mayor o igual a 0.95, eso implica que se ha disociado el 95% del ácido y por lo tanto para mí ya se disoció toditito, porque puse estos valores, ¿ok? En este caso, voy a aproximar el cálculo de esta manera. Voy a decir, cuando yo tengo aquí C0 al equilibrio, del ácido no me queda nada, va a ser prácticamente cero. Y voy a tener C0 de la base y C0 del protón, ¿ok? Así que el pH sería igual a menos logaritmo de la concentración C0, porque se disocia completito. Entonces, así como el ácido clorhídrico que reacciona con el agua y se disocia completito, si yo tengo ácido clorhídrico 10 a la menos 1, el pH va a ser igual a 1, porque es la concentración que tengo. Menos logaritmo de 10 a la menos 1. ¿Sí? ¿Fue demasiado? Un poquito lo estamos asimilando. Ok, si yo apunto el equilibrio, el ácido que se me disocia en la base más el protón, pues tendría su constante. Cuando yo tengo al 95%, estoy considerando que se disocia todo. Se disocia el 95% y mi error es del 5%, entonces está disociando todo. Entonces, del ácido voy a decir que prácticamente pues me queda cero. ¿Ok? Así que de la base y del protón me va a quedar C0 y C0. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Así que, ¿cuál es el pH de mi solución? El pH me lo da el protón, así que sería menos logaritmo de C0, porque es la concentración que tengo de protones. Y el pH sería menos logaritmo de C0 y entonces el pH. ¿Ok? Entonces, si yo aquí, entonces, me falta saber cuánto va a haber de HA. Entonces, aquí, yo sé el protón. Si sé el protón, sé cuánto hay de A menos. ¿Ok? Y entonces puedo despejar HA para saber cuánto queda de HA y tendría C0 al cuadrado, estos C0 al cuadrado, entre la K1. ¿Sí? Y así puedo calcular el valor, ¿sí?, de la concentración de HA. ¿Ok? ¿Queda claro ahora sí? Y ya sé todas las concentraciones, estoy prediciendo todas las concentraciones que hay en mi sistema, del HA, de A menos y H más. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, no hay que olvidar que el pH es 14 menos pH, nada más es para que se acuerden. Y entonces, la concentración de OH, que es lo que me falta en mi solución, lo calculo de esta manera. Con eso yo ya sé la concentración de HA, de A menos, de H, del protón y del OH. ¿Ok?
¿Estamos de acuerdo? Son todas las especies que tengo en solución. Entonces aquí, ahora para calcular si es inestable, en K1 en C0 pongo el alfa de 0.95 entre 1 menos alfa, y cuando hago el cálculo de K1 entre C0 con el 0.95 me da 18.05. Y eso es igual a 1.26. Entonces este es mi otro límite. Cuando el valor límite, cuando tengo 0.95 es 10 a la 1.26, y a nosotros nos dio un valor de K en C0, ¿sí? Entonces mis límites van a ser los siguientes. Cuando el valor es menor de 10 a la menos 2.6, es débil. Y entonces para nosotros, pues, no se disocia prácticamente nada y lo puedo calcular. Cuando estoy en el otro caso, que es el 0.95, mi límite es 10 a la 1.26. ¿Ok? Y entonces se disocia completito. Y digo que me queda 0. Así que cuando estoy entre estos dos valores, ¿sí? O sea, sería débil abajo de 10 a la menos 2.6. Y sería fuerte y mayor o igual a 10 a la 1.26. Y cuando estoy entre los dos, ¿qué tipo de ácido tengo? Pues tengo un ácido de fuerza media. No es débil ni es fuerte, es de fuerza media o semiestable. Y tengo que calcular el valor de alfa utilizando la cuadrática, porque aquí ya no puedo hacer aproximaciones. ¿Ok? Entonces aquí viene un cuadrito donde resumo lo que está ahí arriba. ¿Sí? La estabilidad es estable cuando alfa es menor a 0.05 o menor al 5%. Inestable es mayor al 0.95%, al 95%, perdón, ¿sí? Y semiestable es si alfa está entre 0.05 y 0.95, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Ya se fueron todos. No. Entonces, ¿Podrías repetir lo último? Mire, aquí pongo en una tablita todo lo que dijimos de allá arriba. Ajá. Entonces, para la estabilidad que tengo, alfa debe ser menor al 5%, o sea, menor a 0.05, ¿sí? Si es estable. Si es inestable, alfa tiene que ser mayor a 0.95. Y si es semiestable, está entre esos dos valores, entre 0.05 y 0.95, ¿ok? Sí. Eso es el valor de alfa. Luego, K en C0, ¿en qué valor debe estar? Si es estable, K en C0 debe ser menor a 10 a la menos 2.6 o igual a 10 a la menos 2.6. Entonces, como yo sé la K y sé la concentración que estoy poniendo, puedo ver cuánto vale K en C0. Si K en C0 es mayor a 10 a la 1.26 o igual, es inestable y voy a considerar que se disoció completito. Pero si está entre estos dos valores, si K en C0 es mayor que 10 a la menos 2.6 y menor que 10 a la 1.26, ¿sí? No voy a poder hacer aproximaciones y tengo que calcularlo con la cuadrática. Entonces, yo podría calcular el pH siempre con la cuadrática, hacer la cuadrática y calcularlo, ¿ok? Pero yo puedo simplificar cuando es estable y cuando es inestable. Entonces, aquí están las aproximaciones.
Entonces, yo tengo el ácido que se disocia en H más la base. Al inicio tengo C0. Al equilibrio tengo C0 porque no se disocia prácticamente cuando es débil o estable. Y se disocia en alfa C0 y alfa C0. Así que HA es igual a C0. Es la aproximación. Que mi ácido prácticamente no se disocia porque es débil. Y entonces tengo la misma concentración. Y la concentración de A y H van a ser iguales. ¿Ok? Y si tengo el valor de pH, pues puedo saber cuánto hay de A. Y si sé la concentración que puse, pues sé cuánto hay del ácido. ¿Ok? Entonces, la Ka sería H cuadrada entre C0, porque estas dos concentraciones son iguales. ¿Ok? Y el C0 iría abajo. Luego, menos logaritmo de Ka es igual al logaritmo de H más al cuadrado más logaritmo de C0. Eso sí le saco el logaritmo a la constante de acidez. Y menos logaritmo de H más al cuadrado es igual al pK menos logaritmo C0. Así que el pH de una solución estable sería igual a 2 pH igual a pK menos logaritmo de C0. Todo esto lo estoy sacando de esta parte. Y sería pH igual a 0.5 de pK menos logaritmo de C0. Así calculo el pH de un ácido débil. Saco un medio del pK menos un medio del logaritmo de C0. Y aquí lo saco todo de aquí. Porque nada más le saco el logaritmo de la constante y entonces me da todo esto. Luego lo reacomodo y pongo de este lado menos logaritmo de este y menos log de K es pK. Así que este lo pongo como pK. Aquí como este está al cuadrado me da 2 pH igual a pK menos logaritmo de C0. Y entonces pH es igual a un medio de pK menos logaritmo de C0. Y de esta manera hago el cálculo. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Sí, sí. Luego, para cuando es inestable, ¿sí? Pues se disocia completito. Así que el pH es igual a menos logaritmo de la concentración. Y pues si sé el protón, también sé la base. ¿Ok? Así que me faltaría calcular HA, que la despejo de la constante, y me quedaría, como estas dos son C0, y la constante es la concentración de protón por la concentración de A entre HA. Entonces esto sería C0 al cuadrado arriba. Y luego, ¿sí? Lo divido entre el K y ya está. ¿Sale? Ahorita hacemos ejemplos. Y cuando es semiestable o de fuerza media, pues no hay de otra, tengo que hacer la cuadrática a fuerzas. ¿Sale? Entonces pongo mi ecuación cuadrática, pongo, aquí tengo que alfa es igual a menos K1 entre C0 más la raíz de K1 entre C0 más 4 por K1 entre C0 entre 2. ¿Sí? Entonces tengo que calcularla. Y aquí estoy poniendo que H más es igual a menos y es igual a alfa C0 y H es igual a C0 por 1 menos alfa. Entonces ya que calculo alfa, calculo todo. Porque tengo el alfa, lo multiplico por C0. Y con eso tengo A menos y H más. ¿Sí? Y luego C0 por 1 menos alfa me da HA. ¿Sí? Y el pH, pues es igual a menos logaritmo de alfa C0 y ya está. Y así calculo todos ellos, ¿no? Y aquí está la gráfica de cómo cambia alfa con K en C0. Entonces, si tengo valores de K en C0 que están muy altos, prácticamente pues alfa se disoció ya el 100%. ¿Sí? Y si tengo valores de K en C0 que son muy pequeñitos, pues es un ácido débil. Y en esta zona pues tengo los de fuerza media. Entonces la K en C0 depende del alfa y de la concentración y del K, ¿sí? ¿Ok? Entonces,
Aquí tengo la escala de predicción de reacciones para mi ácido. Pongo mi escala de 0 a 14. En el 0 voy a tener el protón y el agua. En 14 voy a tener el agua que pasa a la base, OH. Y aquí voy a tener el pK. Los ácidos van arriba, las bases van abajo. Donador arriba, receptor abajo. Y entonces, el ácido, ¿sí?, va a interaccionar con el agua, se va a disociar en protón y a menos. Y tengo este equilibrio con una constante de 0 menos pK. ¿Ok? Si tengo después del 0 el ácido, que ya lo hicimos con el ácido clorhídrico, el ácido reacciona con el agua, me da protones y me da la base, y sí, voy a tener valores mayores, o sea, aquí tendría 10 a la menos pK, y aquí tendría valores más grandes de 1, para que se lleve a cabo la reacción. ¿Ok? Entonces, luego tengo la base, ¿sí? Y si pongo la base en el agua, entonces voy a tener una KB. Pero eso lo veremos después. Ahorita vamos a hacer ejercicios. Así rapidito. De un ácido, ¿sí? Entonces, ¿tienen su copia del ritmo maíz? Entonces, ahí está el ritmo, ¿ok? Gracias. Entonces, vamos a las constantes de acidez. Tengo el ácido acético, que es 476, ¿ok? Entonces, a ver, permítanme tantito, ¿sí? Tengo el ácido acético. Elijan una concentración y calculen KNC0. Y según los datos que les dije de si es ácido fuerte, KNC0 debe ser mayor. ¿A cuánto? ¿A cuánto? Va a ser igual. ¿No lo apuntaron? Quedamos que si KS0 era mayor a 10 a la 1,26, se disociaba todo, ¿sí? Y que si era menor a menos 2,6, ¿sí?, estaba todo asociado, ¿ok? ¿Sí se acuerdan? Sí. Ok, entonces, si yo tengo, vamos a escribir, vayan escribiéndolo. Si tengo ácido acético, entonces el equilibrio es HAC del ácido acético, solamente tiene un protón,
ponemos las flechitas de equilibrio y entonces me daría acetato más protón, ¿ok? Y tiene una constante de acidez de 10 a la menos 4.76. Aquí está, ¿sí? Luego del lado izquierdo del equilibrio, pongan inicio y le ponen C0. Y luego ponen abajo equilibrio, EQ, y ponen C0, 1 menos alfa, y luego alfa C0 y alfa C0. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? repetirlo? Yo la llevé. ¿Ok? ¿Ya pusieron el equilibrio? Profesora. Ok, entonces, Profesora, ¿sí? ¿podría repetir lo último? ¿Qué fue lo último? ¿Lo que pusimos en equilibrio? Ajá. Bueno, al inicio fue C0. Al inicio C0, al equilibrio, ponemos EQ como equilibrio. Y donde está el ácido acético ponemos C0, 1 menos alfa. Sí. Y donde está abajo del acetato, alfa C0 y abajo del protón, alfa C0. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Sí. Sí, gracias. Ok. Entonces, la constante es 10 a la menos, la Ka, ¿a qué es igual? La Ka es igual a la concentración de acetato por la concentración de protón entre la concentración del ácido acético. ¿Ya está? Ok. Así. Sí. Entonces aquí tendremos al inicio
¿sí? C0. C0, 1 menos alfa. ¿Sí? Y lo mismo para el acetato. ¿Ok? ¿Sale? Profesora, al inicio no sería para la concentración de protón C0 por alfa. Sí. Pero es que ahorita está ahí. Ah, ya. Espérenme tantita. O sea, no, aquí tendría al inicio C0. Y cuando ya llego al equilibrio, ¿sí? Tendría ¿ok? Aquí no tendría nada. Entonces aquí tendría este aquí. ¿Ok? Y de este tendría alfa C0, o C0 por alfa. Las chamaquitas andaban agarrando mucho el agua. Yo creo Ahí por eso está. también ya ¿Ok? se botea. Entonces tendríamos al inicio C0, ¿sí? Y al equilibrio C0 1 menos alfa y C0 Sí les alfa gustaron mis C0. congelados ¿Ok? y luego ya querían otra vez. ¿Qué pasó? Los hubieras dado. Si le das uno, le van a Les tener que dar a gustaron todos. más de las de fresa. Ujú. Ujú. La comí bien rara. Marina. Ok, entonces vamos a decidir una concentración que estoy poniendo inicial del ácido. ¿Qué concentración deciden? Pues cada quien va a decidir una, ¿sale? Sí. Ya cállate. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el C0? Ustedes decidan. Yo voy a decidir aquí 10 elevado a la menos 1.3. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resolvía la cuadrática? Entonces tengo
Yo tengo alfa al cuadrado. Ujú. Más. Al cuadrado, ¿más qué? Es más K alfa sobre C0. Más K alfa, K en C0 por alfa. Ujú. Es que aquí me quiere escribir todo en griego. Ujú. Tengo alfa al cuadrado. Ujú. Más K entre C0 alfa menos K entre C0 igual a 0. ¿Sale? Ahí está. ¿Sí? Entonces, para sacar cuánto vale alfa, necesito hacer esto. Entonces, escojan una concentración y calculen alfa. Ujú. ¿Hago una? ¿Sí o no? Sí. Sí. Aquí le voy a poner 10 a la menos 1, ¿sí? Entonces, esto es 10 a la menos 1, cáense 0, va a ser igual a 10 a la menos, o cáense 0 sería 10 a la menos 4,76 entre 10 a la menos 1. Ujú. Entonces, cáense 0 sería igual a 10 elevado a la menos 3,76. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque K es 10 a la menos 4,76, C0 es 10 a la menos 1, 10 a la menos 1 sube como 10 a la 1, entonces me queda 10 a la menos 3,76, ¿sí? Sí. Ok, entonces ahora, K en C0 es 10 a la menos 3,76. Y quedamos que si la K en C0 era menor que 10 a la menos 2,6, era débil. ¿Ok? Sí. Y que si era débil, podía, ¿sí? Calcularlo, porque era estable,
Ujú. ¿Cómo lo tenía que calcular? ¿Era menor, perdón, maestra? ¿Mandé? ¿Era menor a qué había dicho, perdón? O sea, calculamos, ¿sí? Que si estábamos al 5%, si K entre C0 era menor a 10 a la menos 2.6, entonces era débil. Y me está dando 10 a la menos 3. Entonces es débil. ¿Eso qué implica? Eso lo que implica Que podemos hacer la aproximación con la formulita que teníamos arriba. Ajá. Entonces podemos aproximar y poníamos el equilibrio y entonces teníamos aquí, ¿sí? Que en el equilibrio yo consideraría que tengo C0. Ajá. Entonces, como es débil, porque es menor a 10 a la menos, esto es menor a 10 a la menos 2.6, que fue el valor que quedamos para que fuera débil, ¿sí? Por el porcentaje. Entonces, yo puedo, ¿sí? Aproximar y decir que al equilibrio, ¿sí? Al equilibrio yo tengo del ácido C0, ¿sí? Porque casi no se va a disociar. Y de estos dos pues, tengo igual alfa C0. ¿Ok? O sea, son iguales. No tanto que tenga el alfa C0, porque son iguales. Entonces, si este es C0, y estos son iguales, ¿cómo me queda la Ka? La Ka, ¿sí? Es igual a la concentración del protón y el acetato, que en este caso van a ser los dos iguales. ¿Sí? Entonces, el H más y el acetato tienen concentraciones iguales, ¿sí? Y esto, ¿sí? Es igual. Esto es entre C0. ¿Ok? Esa es mi aproximación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, yo sé cuánto vale K, 10 a la menos 4,76. Y sé cuánto vale C0, vale 10 a la menos 1. Así que yo puedo calcular el protón, y el protón va a ser igual, la concentración del protón, va a ser igual a K entre C0 y eso elevado a la 1/2, o sea, la raíz cuadrada de eso. ¿Sí? ¿Es por, no, profesora? ¿No es entre? A ver, tengo C0 por K, perdón, sí. Y entonces eso, la raíz de K por C0 me va a dar la concentración de protones. Y si sé la concentración de protones, ya sé C0, estamos diciendo que se me queda igual a 10 a la menos 1, entonces hay que calcular K por C0, que sería 10 a la menos 376 por 10 a la menos 476 por 10 a la menos 1 es igual a 10 a la menos 5.76 y la raíz 5.76 entre 2 es igual a 2.88.
10 a la menos 2.88. ¿Ok? La K vale 10 a la menos 4.76. 10 a la menos 4.76. T0 es 10 a la menos 1. Esto es 10 a la menos 5.76. Entre 2 porque es está elevado al cuadrado, a la punto 5, a la raíz. Entonces me queda 10 a la menos 2.88 y menos logaritmo de la concentración de protones igual a pH, así que el pH es igual a 2.88, ¿sí? Y como esto es igual a 2.88, ya tengo todas las concentraciones. Este es 0.1 molar, estos dos son 10 a la menos 2.88, el pH es 2.88, ¿sí? ¿Quedó claro o ya los hice bolas? Ya se fueron. Yo tengo una duda. Como dijo que entonces se podía despreciar 1 menos alfa para hacerlo directo por ser débil y menor que el dato, menor que 10 a la menos 2.6. O sea, nosotros, a ver, me voy a ir al de Word, ¿sí? Ahora compartir pantalla. ¿Sí? Entonces, aquí pusimos un parámetro para elegir, ¿ok? Entonces, yo tengo, acá, que, bueno, el pH es igual a 1 medio del pK menos 1 del logaritmo de la concentración, que también podemos usar para calcularlo, ¿sí? Pero entonces aquí teníamos esto. Entonces dijimos, bueno, si se disocia poquito, ¿sí? Entonces aquí, cuando se disocia me da C0, 1 menos alfa, ¿sí? C0, 1 menos alfa, y se disocia en alfa C0 y alfa C0. Entonces dijimos, pues queremos el 5%. Así que con el 5%, ¿sí? Vamos a ver que si el valor de K en C0 es menor a 10 a la menos 2.6 y se cumple, yo puedo aproximar a que son iguales. O sea que es el de arriba. Que se me queda aquí aproximadamente igual a C0 y tengo alfa C0 y alfa C0. Si es débil. ¿Ok? Con el 5%. Y entonces en la tabla, que hago el resumen para los cálculos, tengo, si es estable, alfa es menor al 5%. K en C0, ¿sí? Calculamos que debía ser menor a 10 a la menos 2.6. Y la K que tenemos, la K entre C0, me da menos 3, 10 a la menos 3.76, y eso es más chiquito que 10 a la menos 2.6, ¿ok? Entonces, si eso se cumple, al inicio yo tengo la concentración C0. Y al equilibrio, sigue siendo C0 y esto es alfa C0. ¿Ok? Entonces, HA es igual a C0 y la base y el protón van a ser iguales. Así que yo lo puedo calcular. Con la K igual a protón al cuadrado entre C0. ¿Ok? Porque los protones son igual. Y eso fue lo que hice. Entonces, pasé C0 para acá. Y tenía K por C0. Y el protón es el cuadrado. Y le puse la raíz para saber la concentración del protón. ¿Ok? ¿Sí? Sí, ya vi. Okay. Sí. Entonces ahora me voy al de PowerPoint. Y entonces eso fue lo que hicimos, nada más que lo empecé a escribir aquí por todos lados, ¿no? Tengo el equilibrio, tengo la constante. Tengo la concentración, que es esta. Así que K en C0 me da 10 a la menos 3.76. Por lo tanto, es un ácido débil. Y como es un ácido débil, hago la aproximación a que voy a tener C0, 1 menos alfa,
en lugar de tener C01 menos alfa, que me da alfa C0 y alfa C0, ¿sí? La aproximación es que el ácido es igual a C0. Como si no se hubiera disociado nada. Porque se disocia menos del 5% que dijimos. Y eso me va a dar alfa C0 y alfa C0. Y estos dos van a ser iguales. Así que, de la constante, aquí yo puse el H, el protón al cuadrado, porque estos dos son iguales entre C0. Y yo sé cuál es la concentración C0. La paso para acá. Y me saco raíz y me da 10 a la menos 2,88 el pH. Así que con eso yo puedo saber que C0 es 0.1. Y que aquí me queda 10 a la menos 2.8 y 10 a la menos 2.8. ¿Ok? Y si quiero saber alfa, divido 10 a la menos 2.8 entre 10 a la menos 1. Yo tengo una duda, profesora. Sí. ¿El valor de C0 lo tomó arbitrario o de dónde lo sacó? Yo lo propuse. Ah, ok. A ver, si yo tengo una concentración de 10 a la menos 3, ¿cómo me da? Tendríamos aquí No sería estable. 10 a la menos 3, tendríamos K en C0 sería 10 a la menos 4,76, entre 10 a la menos 3 me queda 10 a la menos 1. Sí, no sería estable. No es estable, sería inestable. Ok. Sí. Entonces, depende de la concentración que tengo que checar cuánto vale K en C0. Y ver si en los parámetros que pusimos, ¿sí? O sea, nuestros parámetros eran menos 2.6 y 1.26. 1.26 positivo. Entonces, si tengo una concentración 10 a la menos 5, ¿sí? Ya es positiva. ¿Sí? Entonces, depende de la concentración que tenemos. Les digo, si yo les hago examen, nada más cambio la concentración y ya todos son diferentes. Sí. Y tienes que checar cómo te da y todo. ¿Sí? Ok. Pero el examen... Sí. Entonces, ¿ya quedó claro? Sí. Bueno, pues entonces, les voy a mandar el apunte de Word del ácido, para que lo vayan viendo. Y esto lo guardo. Es que la vez pasada no lo guardé, por eso se me borró, porque no lo guardo. Entonces lo guardo. Y nos vemos el miércoles para dudas de lo que va a ser el examen. Y el jueves igual. Y el viernes seguimos con esto de ácido base y el sábado les mando el examen a cada quien. Pero les digo, me tienen que escribir para pedirme el examen. Y se los voy mandando. ¿Sí? Y o sea, me escriben y me dicen, de tal horario lo puedo hacer. ¿Sí? Y ya está. ¿Ok?